Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 304034-194, Paradigmas de la Investigación. Hoy tenemos un tema fascinante para explorar, los paradigmas de investigación y cómo pueden ser analizados de forma coherente utilizando la estrategia ABT. ¿Alguna vez te has preguntado por qué diferentes investigadores pueden llegar a conclusiones tan distintas sobre el mismo fenómeno? Hoy vamos a descifrar esa pregunta. ¿Qué es un paradigma de investigación? Eh, a paradigmas de investigación es un método, modelo o patrón para llevar a cabo una investigación. Es un conjunto de ideas, creencias o comprensiones dentro de las cuales pueden funcionar las teorías y las prácticas. La mayoría de los paradigmas derivan de una o dos métodos de investigación. Pueden ser el positivismo o interpretación. Aunque los paradigmas eran esencialmente dos, a partir de ellos han surgido varios paradigmas nuevos. ¿Cuáles son los tres paradigmas de la investigación? Para seleccionar el mejor paradigma de investigación para su proyecto, primero debemos comprender los tres pilares que son ontología, epistemología y metodología. Podemos empezar con la ontología. Es una teoría fisiológica sobre la naturaleza de la realidad. Afirma que existe únicamente la realidad o ninguna. Para ser más específico, la ontología responde a la pregunta ¿qué es la realidad? Seguimos con la epistemología. La epistemología es un estudio de conocimiento centrándose en la validez, el alcance y las formas de obtenerlo. La epistemología trata de responder a la pregunta ¿cómo podemos conocer la realidad? Y la metodología se refiere a los conceptos generales que sustentan la formación de explorar el entorno social y probar la validez de los conocimientos adquiridos. La cuestión metodológica es cómo descubrir la realidad y la respuesta. ¿Cuál es el objetivo de un paradigma de investigación? Surge esa gran pregunta. La importancia de la educación de uno de los paradigmas para un proyecto de investigación radican en que establecen la base de la investigación del estudio y su metodología. Un paradigma investiga cómo se entiende y se investiga el conocimiento y describe explícitamente el objetivo, la motivación y los resultados esperados de dicha investigación. Vamos a resaltar unos ejemplos de los paradigmas de investigación. Ahora que entiende los tres pilares y la importancia de los paradigmas de investigación, vemos algunos ejemplos de paradigmas que pueden utilizarse en su nivel de investigación. Paradigma positivista crea un o una única realidad que se puede medir y comprender. Otro es el paradigma de interpretativismo o de constructivismo. Este enfoque interpretativo se utiliza en la mayoría de las investigaciones cuantitativas. Según los interpretativistas, el comportamiento humano es complejo y no puede predecirse mediante una probabilidad predefinida. También podemos resaltar el paradigma de pragmatismo. La cuestión de la investigación determina el pragmatismo dependiendo de la naturaleza del tema de investigación. La pragmática puede incorporar todo el fenómeno positivo como el interpretativismo dentro de un mismo estudio. El paradigma del positivismo dio paso a la paradigma positivismo que se propone más a la subjetividad de la realidad y se aleja de la perspectiva objetiva de los
cuantitativistas lógicos. También conocemos por lo más básico, empecemos también por una de las cosas básicas. Esos paradigmas nos dicen que es importante investigar, qué preguntas hacer y cómo interpretamos los resultados, pero no todos los investigadores ven el mundo de la misma manera, ¿verdad? Ahí es donde está el juego de los paradigmas. Vamos a hacer en este momento un ejemplo, a dar un ejemplo claro. Imagina que eres un investigador en el campo de las ciencias sociales. Si sigues el paradigma positivista, podemos crear que la realidad es objetiva y que se puede medir de manera cuantitativa, con datos numéricos. Pero si sigues un enfoque interpretativo, tal vez creas que la realidad es subjetiva y que se debe entender desde las experiencias de las personas. Complejo, ¿verdad? Vamos a resaltar también en este gran podcast la introducción a las estrategias ABT. Aquí es donde entramos en el tema clave del día, las estrategias ABT, que significan. Es una estructura narrativa que significa and, but, de therefore. Y por ¿qué significa and, but, therefore? Y pero por lo tanto en español. Fue desarrollada por Rand Olson y se considera una de las estructuras narrativas más sencillas. En el fenómeno ABT, cada palabra corresponde a un acto de la historia. En el formato ABT, AND se representa dos piezas de información que se describen. Se describe la situación, los hechos y lo que ya sabemos. But se muestra una brecha en el conocimiento, se introduce el conflicto. Therefore, se explica el impacto, se propone una situación o conclusión mostrando la relevancia de los hechos y cómo se resuelve el conflicto. La aplicación de los ABTs en los paradigmas de investigación. Ahora vamos a aplicar la estrategia ABT a los paradigmas de investigación. A medida que lo hagamos, verás cómo esta estructura nos ayuda a clasificar las diferentes perspectivas desde una investigación. La investigación académica es rica y diversa. Existen múltiples paradigmas como el positivismo, el interpretativismo y el pragmatismo. Cada una de sus propias maneras de ver el mundo. Por ejemplo, el positivismo asume que el mundo es observable y medible objetivamente, mientras que el interpretativismo se enfoca en el entender las experiencias y significados detrás de los fenómenos sociales. Sin embargo, hay retos importantes. Estas perspectivas no siempre coinciden, como se reconocen los enfoques cuantitativos cuando los cualitativos. ¿Qué sucede cuando un investigador necesita adoptar un enfoque mixto? Las diferencias entre los paradigmas no solo afectan la metodología, sino también condiciones, la interpretación de los resultados, y esto puede generar tensión, ya que para un paradigma puede invadir los hallazgos del otro. Therefore, entonces es crucial reconocer que estas diferencias y elegir el paradigma adecuado para cada tipo de investigación. A veces el desarrollo está en integrar varios paradigmas, como ocurre en la investigación cualitativa, cuantitativa o en los enfoques pragmáticos, que buscan mejor ámbitos, mundos. Bueno, al fin,
Lo importante es saber cómo tu elección pragmática influye en el proceso de investigación y cómo los resultados son interpretados. ¿Por qué es importante? Mm, ¿Por qué es importante que es tan relevante todo y por qué es tan relevante todo esto? Porque entender los paradigmas de investigación te permite tener una visión crítica sobre las investigaciones que, que consumes y lo más importante, sobre las investigaciones que tú mismo has realizado. Nos ayuda a ser más reflexivos sobre la naturaleza de la realidad que estamos estudiando y cómo podemos acercarnos a ella de una manera más efectiva. Yo creo que ya en resumen y para concluir, hoy hemos aprendido que los paradigmas de investigación son marcos fundamentales que guían cómo aprendemos y abordamos el mundo. Y la estrategia ABT con su estructura de AMBAT, de Ford, en una herramienta poderosa para organizar y presentar la complejidad de estos paradigmas de una manera clara, coherente. Así que ya sea que estés comenzando tu carrera de investigación o sea un investigador experimentado, nunca olvides cuestionar tu propio enfoque paradigmático. De esta manera, les doy las gracias por acompañarnos una vez más al episodio del podcast 403034-194, Paradigmas de la Investigación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tu comentario. Hasta la próxima.